Y aquellos que nos siguen en streaming, quería agradecer una vez más al Espacio Fundación Telefónica, que desde hace 8 años colabora con el festival, y también a los institutos de cultura y embajadas que han colaborado con nosotros, como por ejemplo la Embajada de Francia y el Institut Français, Casa de México y la Universidad Nacional Autónoma de México en Madrid, así como el Foro Cultural de Austria, y supongo que me olvido a alguien, pero bueno, nada más, os dejo en manos de Elena Manrique, productora, directora e integrante del Comité de Programación del Festival. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta 8ª edición. Parece mentira, pero ya llevamos 8 ediciones. Os voy a presentar en español y luego tendremos un poco, les haré las preguntas en inglés, pero hay traducción simultánea. Si alguno tiene algún problema, pues que pregunte, etc. Bueno, empezamos con Eva Aritis. Ella viene de México. Ha escrito y producido 6 largometrajes, narrativas y documentales. Para no extenderme, os hablo de la película que tiene en el festival, en Casa de México, que se llama Adiós caballos, las muchas vidas de Key Lazarus. Goodbye Horses, The Many Lives of Key Lazarus. Y la podréis ver, los que estéis interesados, que os la recomiendo, el viernes 7 a las 7 de la tarde, fijaros qué bien, viernes 7 a las 7, en la Fundación Casa de México en Madrid. A su lado tenemos a Charlene, de Francia. Se formó en dirección de actores en Leonor de Coven en Nueva York y por supuesto en guión en la FEMIS, que sabéis que para nosotros desde luego en España es un referente. Amen, FEMIS, siempre a todos nos encanta y nos da mucha envidia cuando habéis podido estudiar en la FEMIS. Bueno, ha tenido una película en el Festival de Cannes llamada Slalom, vendidísima en muchos países. Y voy a su siguiente largometraje para cine. He trabajado en televisión, para arte, etcétera, porque no me puedo extender 200 horas. Su película se llama Oksana y la tenéis en el auditorio del Instituto Francés el miércoles 5 de noviembre a las 8 de la tarde. Nuestra siguiente invitada se llama Evie Romen, es de Bolzano, en el norte de Italia. Lo digo porque ella está entre Italia y Austria y su película es austriaca. Trabajó como editora durante muchísimos años, durante 20 años, y cambió, como hemos cambiado muchos de nosotros, y se ha dedicado a la escritura de guiones. Ha ganado varios premios, etcétera, etcétera. Es co-guionista de la serie M, A City Hunts a Murder, que se estrenó en la Berlinale. Y aquí está con una película que se llama Happy Land, que también podréis ver el miércoles 5 a las 6 de la tarde en Cineteca. Y por último tenemos a Sara Groer, que es guionista y productora egipcio-estadounidense, nacida y criada en el Bronx, como Jenny from the Bronx. Como Jenny. Otro estilo de persona y otro estilo de look, pero ambas nos gustan mucho. Exalumna de NYU Tisch y de la Escuela
Nightingale Bamford, trabajó en Cairo 678, Class, Amira y en la serie Moon Knight de Marvel Studios. Aquí tiene una película que también es el miércoles 5, parece que lo hemos hecho posta, todas son el miércoles 5, a las 8:30, también en Cineteca. Os animo a todos y a todas las que estáis aquí a que también acudáis al cine a ver estas películas, porque muchas no vais a tener oportunidad de verlas y de verdad que todo el comité hemos trabajado muchísimo para ofreceros lo mejor, lo más diverso y lo más especial de la cosecha de este año. Entonces, cualquiera, con que veáis una del festival, yo ya seré muy feliz y ellas también serán muy felices. Bueno, nuestra mesa redonda se llama Our Roundtable, it's called How Did You Get Here? Why this? Nuestra mesa redonda se llama ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué este título? Bueno, aparte de mostrar el trabajo de las directoras mujeres, es muy importante para nosotros animar a una nueva generación de directoras de cine a que vayan a por ello, porque tenemos la sensación, o yo al menos, de que nos juzgamos muy duramente a nosotros mismos. A veces somos nuestros peores enemigos y a veces estamos realmente asustadas de soñar. Es muy importante para nosotras no solo ver vuestras películas, sino también animar a estas nuevas directoras. Y creo que muchas veces, a través de nuestra experiencia, como toda experiencia es diferente, todo el mundo llega a la dirección de cine por vías diferentes y es muy interesante porque es una manera de perder el miedo, de saltar al vacío y apostar por ello. ¿Nos podéis explicar un poco cómo habéis llegado? También, tú también eres escritora, ¿no? Bueno, yo crecí en la Ciudad de México. Bueno, yo crecí en una familia que favoreció, bueno, que leyera mucho, que pintase. No me era fácil elegir cuál de estos medios. Y un día me di cuenta de que el cine era la forma perfecta de combinarlo todo: las imágenes, el color, la fotografía, el sonido, la música, el lenguaje, la lectura, etc. Así que para mí, hacerme directora realmente fue, aunque creo que es el medio más difícil de todos, porque hace falta mucha gente, mucho dinero para crear una obra y luego hay que sacar al mundo esa obra. Cosa que, bueno, los músicos, los pintores, los escritores pueden hacer su obra por su cuenta con poco dinero y luego ya tienen también el desafío de sacarlo al exterior. Pero creo que el cine es el medio también que es el más completo, porque realmente copia el mundo real. Las historias, los personajes, sea ficción, sea documental. El cine es la forma artística que nos permite soñar con nuestros ojos abiertos. Charlene. Bueno, pues yo crecí en un lugar de Francia que es el Val d'Isère. Realmente, bueno, mis padres no son del ámbito del cine. Bueno, mi madre sí pintaba. Y ella me animó en este mundo artístico, pero si me he hecho directora de cine es porque he tenido mucha ira, mucha violencia, mucha rebelión. Me sentía muy diferente a los otros, no me podía relacionar bien con otras personas de mi edad. Experimenté acoso sexual como adolescente. Abuso en el deporte, que fue el tema de mi primera película, una especie de cirugía psicológica, aquella película. Así que estaba como perdida, no perdida porque siempre tuve como esta fuerza, podría decirse,
esa relación con la naturaleza, pero se trataba de cómo podía yo encontrar mi lugar, mi zona en este mundo, cómo podía estar en paz. Y bueno, mis padres siempre me animaron a que hiciera algo que me encantase. Entendieron que no era muy normal, no se me daba bien la escuela, era un poco especial, así que no me dijeron estudia algo, me dijeron no estudies, que no es para ti, intenta encontrar tu camino, algo que te fascine, que te apasione y bueno, de hecho con 18 años viví en Londres. Estuve allí en una escuela, no fue una buena experiencia, me fui a hacer viajes y trabajé en empleos pequeños, diversos empleos, profesora, bueno, más cosas, viajé con mi furgoneta, intentando encontrarme a mí misma, y que esta ira y esa violencia, saber de dónde procedían. Así que me detuve, me paré en una pequeña comunidad hippie en la que la gente quería salvar el mundo. Y bueno, conocí a esas personas con mi pequeña cámara y empecé a grabar. Así hice mi primera película, un cortometraje, y luego posteriormente mi primer largometraje, expresando bueno, la violencia en el deporte, que un poco copiaba lo que yo había pasado como esquiadora de pequeña. Bueno, y realmente ya el aprendizaje en escuela lo hice con 30 años. Hice bueno, un taller de 1 año, porque bueno, realmente empecé yo misma a producir y a dirigir, y después es cuando ya fui a formarme a la escuela de cine. Avi, en primer lugar tengo que decir que tu primera película es maravillosa, me encanta. No me había dado cuenta antes. Felicidades. Sí, un poco parecida. Yo crecí en una zona montañosa, en una pequeña ciudad, Arbadije, y bueno, pasé 1 año allí en las montañas. Bueno, siempre había querido ser escritora y mis padres dijeron, bueno, vale, pues es algo de familia, porque bueno, mi abuelo era periodista, vivió en Reino Unido, pero bueno, realmente para eso solamente necesitas algo con lo que escribir, aprendes algo, tienes algo con lo que puedas hacer algo y lo puedes hacer siempre que quieras. Luego empecé a hacer fotografía, estuve en la Academia de Salzburgo para estudiantes de arte normalmente, pero bueno, no sé por qué acabé ahí. Y me enseñaron, bueno, yo todavía no tenía nada que ver con el cine, también tenía mucha ira, y a la edad de 17 años me dijeron, lo que estás haciendo es montaje. Y yo me quedé, estupendo, montaje de cine, caramba. Era un nuevo nombre para mí, esto del montaje, del cine, amplió mi visión, pero lo hice solamente porque no tenía papel suficiente para revelar mis fotos, así que estaba imprimiendo esas pequeñas tiras, las recortaba y las ponía en papeles, escribía algo encima, solo porque no tenía suficiente papel, no tenía dinero para comprar papel de revelar. Así que después de esto pasé al cine porque hubo, bueno, una vacante de un empleo en una especie de programa, una programa de cine independiente en mi ciudad, en Boyano, y ahí aprendí todo lo que hace falta para hacer cine. Proyección, hice un poco de todo. Iniciamos un festival, el Festival de Cine de Boyano. Ahora es un festival grande. Lo hicimos solamente porque teníamos que
enviarles algo a los distribuidores, porque es la parte alemana de Italia. Siempre teníamos el problema de cómo mostrar las películas, la cuestión de derechos italianos o austriacos. Siempre nos ayudaron todos, los suizos, los alemanes, los franceses. Me acuerdo de que fui en coche a la parte de la frontera. Y al final lo conseguimos mostrar. Después me fui a Roma. Quería llevar mi material al cine experimental de Cinecittà. Y después de 2 semanas me rendí y pensé, vamos a ver si Austria y Alemania va mejor porque son más organizados. Y de camino a Berlín me paré en Viena y me aceptaron en la escuela de cine. Ahí me quedé y estudié fotografía como mujer y nadie me preguntaba en mi ciudad natal de Italia por qué hacía eso siendo mujer, pero en Viena, que para mí era una gran ciudad, yo descubrí que es bastante raro. Hice ambas cosas, cinematografía entre ellas, hice cinematografía en un momento determinado y luego en otro momento hice edición, pero no dejé de escribir. Escribí poesía y después, de haber ganado bastantes premios de edición, gané el premio del cine austriaco. Luego te tienes que poner en el escenario todo el rato en la ceremonia de entrega y pensaba mientras estaba ahí que ninguna de las personas que me había votado había visto la película, porque era una película con Verónica Friedrich y John Malkovich, una película de ópera, se cantaba, bastante interesante desde el punto de vista de la edición, pero que yo estaba segura de que nadie iba a ver. Y yo pensé, a lo mejor esto es un premio que te dan una vez en la vida, que te dan cuando cumples más de 50 años. Yo ya tenía más de 50 años. Estaba ahí sentada en la entrega de premios, les miraba y estaba pensando en mi vida y pensaba, pues a lo mejor ha llegado el momento de cambiar, porque si es un premio de una vez en la vida, a lo mejor después va a haber un declive y hacen falta nuevos desafíos. Así que gané un premio por The Treatment y continué. La primera película fue menos dura de hacer que la segunda. Y el motivo tiene mucho que ver con el hecho de ser una cineasta mujer. Sara, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo llegaste hasta aquí? Pues para mí bastante sencillo. Realmente no había mucha gente como yo. Yo tenía 14 años cuando ocurrió el 11 de septiembre y empecé a tener esta noción de identidad y además, tengo 2 padres que de manera secreta aspiraban a ser artistas, pero por motivos culturales o lo que fuere no lo manifestaron. Simplemente trabajaron en el sector público, en el Consejo de Educación de la zona donde vivía, pero mi padre solía recoger cámaras, me enseñó fotografía y mi madre había querido ser actriz, no la habían dejado sus padres, así que yo tuve suerte de que me animasen cuando les dije, hay una clase de cine en el colegio, así que en la escuela fue la primera vez en que me planteé la realización. Así que me sentí como ante un medio muy poderoso, especialmente en el contexto de la identidad urbana en Estados Unidos, en la época de la guerra de Irak.
la gente no sabe cómo eres, siendo de origen musulmán. Es bueno, en mi colegio era uno de los mejores del estado y realmente me preguntaban por mí como musulmana, porque no se veían muchas historias en televisión, y quizá siempre lo tienen en cuenta de la forma más equivocada. Y lo que es estupendo del mundo, bueno, es que este ha sido un año explosivo para todos los cines de temática musulmana. Bueno, mi película, en Irak hay una película maravillosa, The President's Cake. Hay muchas, todo está entrando en un espacio más grande para todos estos realizadores. Pero bueno, yo siempre pensé que si mi padre hubiera tenido la oportunidad, si no hubiera tenido que tener una carrera segura, estoy segura de que le hubiera gustado también ser director. Así que él fue el que me introdujo al cine. La primera película que me enseñó fue The Red Balloon, El Globo Azul, y esa película la recordé siempre hasta ahora. Incluso después de haber hecho mi película, Evening Tomorrow, que la promociono aquí, me di cuenta de que esa película ha tenido una influencia muy grande sobre mí como directora, e incluso una influencia sobre la película que hice. Es un poco la historia que puedo contar sobre mí misma. Muy bien, por eso me gusta empezar con esta pregunta. Como habéis visto, cada historia es diferente, pero también hay parecidos. Necesitas encontrar tu forma de expresarte. Tienes que tener esa búsqueda. No todo el mundo quiere expresar, somos todas diferentes, pero siempre hay un parecido, una necesidad de expresar, a veces porque no ves a otras personas como tú en el mundo del cine o en la sociedad, otras veces porque estás enfadada con el mundo, por muchas otras razones, pero necesitas expresar algo y no sabes muy bien cómo. Y al mismo tiempo creo que el cine es una forma de arte, una forma de expresión que te permite abordar diferentes disciplinas. Es un arte muy completo en ese sentido. Es doloroso y complicado porque hay que encontrar financiación para estas películas y siempre es una lucha. Pero esto me lleva a la segunda pregunta. Es más una reflexión. Por supuesto, somos todas diferentes. Tenemos afinidades culturales, soy española y por lo tanto tengo afinidad con los españoles, las españolas, las personas de América Latina, pero la pregunta sería, ¿creéis que la principal diferenciación de una película en este caso es que esté dirigida por una mujer? ¿Creéis que ser mujer simplemente forma parte de otras posibilidades con respecto al arte? Bueno, pues eres de México y tienes tu identidad mexicana, tienes también tu identidad como mujer, tienes tu pasado, tienes tu familia. ¿El ser mujer pesa más o es una cosa más? Bueno, de la misma manera que me convertí en directora de cine, quería abordar otros medios y otras formas de arte como directora, como cineasta. He dirigido 4 documentales, 2 largos. He escrito para televisión, para Narcos, también guiones. Así que pasado un poco entre la tele, las series, documentales, guiones, dirigir, un poco de todo, ¿no? Y para mí, personalmente, en mi trabajo hay determinados temas que son recurrentes. No es necesariamente, por ejemplo, este año la película que he traído muestra
bueno, pues una mujer fuerte, con mucho talento. Bueno, otros años no, pero este año todas las películas tienen como protagonista principal una mujer. En este año. En otros casos no ha sido siempre así, pero esto suele pasar también. Muchas veces tenemos a protagonistas mujeres y este año se confirma en todas las películas. Perdón por la interrupción. Así que obviamente cada cineasta tiene su propio estilo, sus temáticas preferidas. Para mí, las temáticas a las que suelo acudir, tienen que ver con comunidades marginadas, jóvenes en la Ciudad de México, Santa Muerte también, un documental sobre una familia que tiene una enfermedad que hace que sean muy velludos. Y estas películas tienen que ver con comunidades marginadas en México. Y luego mi película, mi largo, tiene que ver con una bruja, cambiaformas, que también llega a Estados Unidos. Hay misticismo, hay espiritualidad. La siguiente película será sobre María Sabina, que es una curandera que utiliza setas alucinógenas para curar a sus clientes. Bueno, creo que muchos de nosotros, de mi generación, tenemos esta pegatina en la nevera de esta persona, de esta mujer, esta curandera, con como gurú de setas. Y yo la conocí de niña. Mis padres la trajeron a México, a la Ciudad de México, y ella necesitaba tratamiento médico. Y bueno, la habían dejado olvidada, nadie se preocupaba por ella, nadie la cuidaba. Y bueno, la película es un biopic sobre su vida. En cualquier caso, volviendo a mi punto inicial, he trabajado en diferentes medios, pero como mujer creo que ha sido más fácil para mí hacer documentales. Necesitas menos dinero, sobre todo al principio. Si necesitas más dinero para edición, posedición, limpiar un poco el sonido, las imágenes, y en algunos casos la edición puede llevar años, pero para rodar no necesitas actores, no necesitas localizaciones, simplemente necesitas a un equipo. Y no necesitas tampoco el permiso de la industria, productores. Simplemente puedes empezar a hacer tu película. Y una vez que ya tienes algo, buscas la financiación. Y sobre todo en México ha sido mucho más fácil como mujer rodar documentales. Y creo que también como directora mujer tienes una ventaja con los documentales, porque las personas a las que estás filmando tienen más confianza en ti, confían más en ti como mujer. Y creo que al mismo tiempo esto te da una sensibilidad y te ayuda, digamos, en la relación que tú estableces con los sujetos de tus documentales. Pero para mí, ser mujer está relacionado sobre todo con esto. También el encontrar financiación más fácil o poder hacer mi trabajo de manera más fácil en el ámbito de los documentales, no de la ficción, ya es otra cosa. Bueno, adelante. Bueno, la pregunta entonces sería si ser mujer es lo que diferencia sobre todo tu trabajo. Si ves una película dirigida por una mujer, ¿esto es lo primero que piensas? ¿Se ve que esta película ha sido dirigida por una mujer? No sé hasta cuánta influencia hay. Bueno, en mi caso, todas mis películas, las protagonistas siempre son mujeres, siempre son un poco las mismas historias. Espero contar algo diferente algún día, pero hago un poco la misma película de manera distinta una y otra vez. Una mujer que sufre violencia
trauma y que luego tiene que renacer a través de un proceso de resiliencia y de estas cenizas para liberarse. Esto es lo que viene de mi propia experiencia como mujer. Y esto forma parte de mi corazón, claramente. Hasta ahora he podido hacer mis películas sin demasiados problemas. A lo mejor necesité 10 años para la primera película, pero luego, mientras producía el corto, lo hacía yo todo sola, y luego fui a la FEMIS porque, aunque sabía que tenía que pasar, digamos, por esta escuela de cine, era parte de el trayecto del viaje. Y rápidamente entendí cómo funcionaba el negocio, cómo funcionaba la industria, y tienes que jugar un poco las mismas cartas, ¿no? Cumplir esas normas. Tienes que jugar ese juego. Y en este sentido creo que las mujeres directoras siempre van a tener o siempre tienen menos dinero que los hombres directores. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. De hecho, la película que voy a mostrar mañana, Oksana, ha sido difícil encontrar financiación. Es una película ucraniana en ucraniano con una actriz ucraniana, y esto no ha sido fácil con respecto a la financiación. En torno a 5 millones, un buen presupuesto, pero mi siguiente película es una película de acción. Es un poco Catherine Bigelow en el mundo del surf. Dos mujeres que hacen surf, y sé que, nunca voy a tener el mismo presupuesto que un hombre, eso lo tengo muy claro. Y si tengo suerte, pues 5 millones, y seguir avanzando hasta 10, 12, 15 millones que suelen tener los hombres para estas películas. Yo sé que va a ser mucho más difícil, y mi primera película se hizo con casi sin dinero, casi sin financiación. Tenía un trabajo, además, trabajaba al mismo tiempo, y ahora puedo vivir con mis películas, pero fue difícil. No sé si estoy contestando a la pregunta. Mi siguiente pregunta, siempre utilizo un poco estos papeles, aunque no quiero ser eurocéntrica. Tengo todos estos estudios que nos muestran esta información. Si están interesados, pueden consultar el Observatorio Europeo de Cinematografía, que publica datos sobre el porcentaje de mujeres directoras y presupuestos de esas películas, los presupuestos que consiguen estas mujeres. No voy a leeros todos estos datos, pero simplemente por mencionar, solo el 25% de las plantillas de mujeres, de las plantillas de cine en Europa son mujeres. Si estamos hablando de la industria cinematográfica, ¿no? Concretamente industria cinematográfica. No sé si es cine o también televisión. Sí, la industria cinematográfica europea. No voy a entrar en muchos detalles, solo voy a mencionar algunos de estos datos. Actualmente, o de hecho, dice que a esta velocidad llegaremos a la paridad en 2047. No está mal, pero 2047, en fin, dentro de 27 años. Con políticas de incentivos y con cuotas de mujeres. Gracias a estas cuotas de mujeres llegaremos a la paridad en 2047. Sin cuotas nos olvidamos. Esto se puede consultar en Internet. El Observatorio Audiovisual Europeo, se pueden descargar estas cifras, es fácil. En los últimos 10 años hemos visto un incremento del 3%. 3%. Muy bien.
directores, 27% mujeres, guionistas, 31% productores, mucho más, 35% mujeres. Cinematógrafos, solo 14% mujeres, compositores 13% y editores 30%. 13-30. Bueno, vamos a seguir con Evi y con Sara, pero bueno, simplemente para que pensemos en estas cifras. Esto es Europa, no estamos hablando de América Latina ni de Asia. Estas cifras serían diferentes, claro. Esto nos lleva un poco a la reflexión que estabas haciendo. Los presupuestos para mujeres directoras son mucho menores, por supuesto. Bueno, yo también puedo contestar, sí, efectivamente. Tampoco pienso tanto en ser hombre o mujer en este negocio. Yo he crecido con chicos y chicas y hermanos, hermanas, y hacíamos muchas cosas peligrosas juntos y juntas, todos. Realmente no era algo muy presente para mí. Después, cuando estudié cine, me di cuenta de que había una diferencia. Pero luego trabajé como editora y tenía un departamento de arte y una carrera, etc. Después dirigí mi primera película. Fue fácil conseguir el dinero, bastante fácil. Y pensé, bueno, bien, soy mujer, soy escritora, soy directora y soy del sur del Tirol. Ahí tienen buena financiación en esta región. Así que dije, bueno, pues conseguí el dinero. Y otra directora mujer me dijo, bueno, qué bien que te hayamos financiado todo el trabajo que hemos hecho antes para mujeres directoras. Bueno, siempre hemos sido capaces como mujeres de hacer películas. No entiendo muy bien ese comentario, así que me sorprendí y dije, ¿de qué están hablando? Para mí este feminismo, bueno, un poco extraño, digamos, en la industria del cine. Esta fue mi primera percepción y con mi primera película, bueno, me metí en el ring de boxeo y empecé a luchar por ello y me comporté un poco como un furia italiano. Y bueno, tuvo éxito. Para la segunda, entre tanto, muchas cosas cambiaron y estábamos pensando, bueno, más en las mujeres en esta industria, en cómo nos sentíamos. Y bueno, también en relación a las cifras que estabas mencionando antes. Después, para mi segunda película, me di cuenta que con respecto a la financiación había mucha incertidumbre y bueno, quería hacer algo especial porque era mi segunda película y teníamos muchos debates sobre la financiación, esto y lo otro. Y yo me sentía más débil que antes. Porque en estos intercambios hombre-mujer perdí un poco este poder masculino que había tenido antes. Porque yo quería comportarme como una mujer, soy una mujer. Y después de esta audiencia, un director famoso austriaco que ha hecho muchas películas, no muy buenas, pero muchas películas, porque los directores en Austria siempre dicen, bueno, si es una buena película, es una buena película, no tiene que ver con directora o director. Y bueno, nosotras solemos decir que estamos un poco en un club de directoras y bueno, y también al mismo tiempo decimos, ¿y por qué no podemos hacer nosotras malas películas también?
Y bueno, estuve ahí en esta especie de audiencia y no estaba segura, me sentía un poco débil y no tenía tanta confianza, no me sentía tan confiada, digamos, tan segura. Y la seguridad es fundamental en estos casos. Y bueno, por acortar un poquito esta historia, el hombre que iba después, que era un amigo mío, esto, bueno, me lo dijo un amigo, pero ya ahora lo puedo contar porque estoy en España, entró en la sala diciendo, bueno, este es el proyecto y bueno, me conocéis, nos conocéis a nosotros, así que dadnos el dinero. Y él recibió la financiación. Y después de muchas idas y venidas, recibí la financiación, el dinero para la segunda, y la película es Happyland. Entre tanto hice otros proyectos para televisión y también estuve escribiendo bastante, pero para el cine es mi segundo proyecto y es sobre una mujer de una determinada edad. Y esta es la razón por la que creo que fue difícil de financiar. Y al mismo tiempo porque yo me comporté como una mujer. También es un tema que tiene que ver, bueno, que es diferente. La primera película fue sobre dos chicos jóvenes y estaba también relacionado con mi hermano, pero en este segundo caso tiene que ver conmigo, con cosas de mujeres, así que mucho más difícil. Y perdí mi poder y luego me di cuenta de que más de 30 años en esta industria yo me había estado comportando como un hombre y todo el mundo decía, bueno, pues Evie es muy cool, es muy guay, es la más guay en este sentido, pero no, soy una mujer y no quiero ser la mujer guay, en cierto modo, percibida por los hombres. Bueno, Sara, del Bronx. Bueno, estoy muy intrigada de lo que estás contando. Bueno, tengo que volver a... Bueno, hemos estado saltando de tema en tema, pero si la pregunta es la sensibilidad de ser una mujer, bueno, yo volvería a lo que dijo ella al principio, que hay mucha más confianza que se puede ganar de tus actores, considero. Especialmente mi película tiene que ver con niños y de alguna manera yo era una figura maternal para los actores en todo el proceso de la película, así que a lo mejor hay una versión de familia en mí, que es la que ha hecho la película. Bueno, podría ser, es también una historia personal, es esto, pero podría haber sido una historia personal de un padre, que sería otra figura de director. Pero yo sí digo que al ser mujer te suelen ver como una figura maternal incluso dentro de la profesión, pensando, bueno, si algo no funciona, estoy seguro de que ella lo va a entender, va a ser comprensiva. Siempre es así. Podría ser esa cultura. Estamos adoctrinadas para ver que las mujeres perdonan, acoplan todo, adaptan todo, y quizá se ha visto esto como industria. Y mientras que los hombres han estado creando esta industria durante muchísimo tiempo, de alguna manera. Así que quizá a veces las nuevas generaciones tienen una especie de pertenencia a aspectos del proceso y nosotros no hemos adquirido ese derecho, porque con los años no hemos estado ahí suficiente tiempo. Y luego está que hay mucho debate alrededor de ello. Estamos aquí hablando de ello, así que cuando hay un debate sobre algo siempre va a haber alguien cuya idea va a ser como, vale, bueno, demuéstranos lo que puedes hacer. Bueno, es como decir, bueno, esto no es justo, bueno, pues vamos a ver si lo sabes hacer. Y nos miran y esperan a ver qué hacemos. Es una especie de,
juicio, y yo creo que en gran parte de esto es cultura. Y luego hay un descubrimiento interesante que hice hace unos días. Sé que todo el mundo dice, queremos saber la cantidad de mujeres que van a ir a Cannes. Cuando estuve en un estudio de animación siempre había esa sensación de que había que tener más mujeres en determinados puestos, pero también en estos otros puestos. Siempre hay algo que olvidamos sobre esta industria, es el poder de la estrella, el star power. En los últimos años, las estrellas más importantes, que eran las que estaban en los proyectos recientes, no se están pidiendo directoras. Y si no se están pidiendo directoras, entonces estamos ante otro aspecto que va a tener un impacto sobre la progresión, sobre el avance de las mujeres en este campo. Para mí lo interesante es que, ella está haciendo un tipo de película que es una anomalía, porque normalmente cuando se ve a directoras de cine se piensa, las necesitamos para proyectos que tengan sensibilidad femenina, que hablen del amor, de las mujeres, de los niños, etcétera. Nosotras tenemos una situación muy interesante en Egipto. Las mujeres lo están petando en la televisión, especialmente. ¿Y por qué? Pues porque entienden lo que está pasando en las casas de las tías y de las abuelas. Saben qué conversaciones están ocurriendo y saben qué es lo que quiere oír la audiencia. Encuentro interesante que estés hablando de estadísticas en Europa. Y en nuestra parte del mundo, lo irónico es que yo eso no lo veo. Y eso es interesante porque siempre estamos pensando en los territorios en desarrollo y los problemas X, pero sin duda, yo me encantaría tener cifras de todo el mundo, estadísticas de todo el mundo, pero a lo mejor es culpa mía que no las he buscado. Sé que ni en la América Latina Ibermedia hace cosas sobre cifras, pero no son tan precisas como el Observatorio Audiovisual de Europa, etcétera. Sí es algo que, en lo que deberíamos centrarnos, sin duda. Yo diría que, no estamos, volviendo a 2010, cuando, con la única película de ficción que hice en México, sobre las brujas de Chiapas, yo tenía, un sindicato, y todas las personas en el sindicato me dijeron que era la primera vez que trabajaban como una directora mujer. Al comienzo de nuestro festival, os lo puede explicar mejor Diego, Suecia fue el primer país del mundo que implantó las cuotas y tuvieron una directora de un instituto de cinematografía y nos dijo que después de 10 años de cuotas habían decidido dejarlo, parar. No estaban en un 50-50, no me acuerdo, pero era algo como 44-62, casi 50-50, y decidieron dejar las cuotas para ver cómo funcionaba. Hacía como 2 años que habían dejado las cuotas y quisieron hacer un estudio y se dieron cuenta de que a veces solamente hace falta animar a la población, porque no es solo el hecho de que se produzcan las películas, también tiene que ver con que se vean nuestras películas. Hay otra película de mujeres, qué aburrimiento. Y ahora hay cada vez más mujeres que están haciendo películas de terror, policíacas, películas que no son del ámbito doméstico con el planteamiento femenino. Así que sí creo que el próximo desafío va a ser poder, porque de la misma manera en que los hombres ven nuestras películas, de la misma manera en que nosotros vemos las películas de hombres, hay hombres que tienen problemas a la hora de ver nuestras películas y luego cuando las ven les gustan. Por ejemplo, la película Catherine Bigelow, una película muy masculina en la forma de realización, pero a lo mejor no se trata de la forma femenina masculina de hacer películas, sino se trata de que, tradicionalmente los directores masculinos han hecho un tipo de película que también nosotras podemos hacer.
Con esta reflexión quería también... Para mí es muy importante que mencionemos a una directora femenina, porque es increíble. Porque a veces, yo enseño en la universidad y con mis alumnos les pregunto, decidme nombres de directores. Yo nunca digo mujeres u hombres. Decidme 10 directores. Decidme el nombre de vuestros 10 directores. De vuestros 10 directores favoritos, nunca hay una mujer. Y luego empiezo a preguntar. ¿Y qué pasa con Alice Guy Blanchet, por ejemplo, que fue una de las mujeres que inspiró más a una directora francesa que había hecho muchas películas en la industria pre-Hollywood? La mayoría se atribuyeron a su marido, y cuando le preguntaron por su director favorito en los 60, dijo Alice Guy Belot, por ejemplo. Para mí es muy importante que también hagamos referencia a esto. Pero quiero decir, no digo nada contra lo que dicen los alumnos, pero hay una realidad estadística. Si yo le llevo a una tienda de caramelos y les pregunto por su fruta favorita, no, es que ahí no hay fruta. Se trata de que hay un cambio generacional en la industria, y también hay cifras. Creo que, volviendo a lo que ha explicado sobre Suecia, yo creo que hay un peligro con las cuotas, porque hay una acción formativa. Va a haber alguien ahí que te va a ver como, eres la directora femenina que ejemplifica, y te estamos contratando para decir que estamos cumpliendo con lo establecido en la agenda política. Sí, pero es que si no cambia nada nunca. No cambia nada nunca. Y no solamente eso, sino que llevamos con cuotas en este país aproximadamente 10 años, o un poco menos, 7 años quizá. Y muchas directoras mujeres han ido a Cannes, Venecia, han ganado en San Sebastián, han ganado el premio principal. Así que esto no significa que como hay cuotas te van a decir, ay, eres inútil y eres el peor director de fotografía del mundo porque eres una mujer. No, es que te tienes que poner a prueba aún más a ti misma. En otras palabras, nada cambia a menos que haya cuotas. Y el director de este Instituto de Cinematografía nos dijo que era temporal, que no era para siempre, que era algo para dinamizar la sociedad. Sí, a nivel de superficie es importante hacerlo, pero también es importante que la gente empiece a cambiar su mentalidad en la industria, porque esto va a permitir más cambios. Creo que es cierto lo que dices de que los actores, que normalmente son los que permiten que todas estas producciones atraigan dinero, tienen que ser parte de ellos, y especialmente porque muchos de los grandes actores hoy día son mujeres, actores y actrices que realmente llevan adelante la película o la serie de televisión son mujeres. Pero creo que también esto está cambiando. Pero el cine es una industria en la que mucha gente va a las películas por los actores y muchas veces no prestan mucha atención a quien dirige la película. Pero lo que ha dicho Evie es que es mucho más difícil que las mujeres cometan errores en las películas. Haces una película y si no es un gran éxito comercial o de crítica o ambas cosas, va a ser muy difícil avanzar. Mientras que, con los hombres, puede haber fracasos tremendos a nivel artístico o de taquilla y siguen continuando con sus carreras. Como yo al principio actuaba como hombre, siempre había como
mucha energía en mí y luego me desconcertaba porque realmente la historia era diferente, era una historia de mujeres, y lo interesante es que cuando no sacas tu hombre como hombre, cuando piensas en ¿qué hago? ¿Qué le digo al director? Hay confusión. Todo el mundo está esperando tranquilo a que el genio aflore, pero si eres mujer, nadie se va a quedar esperando, fumando un cigarrillo y te están diciendo, venga, termina. Entonces, vale, pero ayer habías dicho otra cosa. Espérate que pueda pensar, por favor. Creo que este círculo es un círculo en el que, yo estoy comportándome de una manera, te creas un muro, una pared alrededor al actuar como un hombre, y esto es más grande de lo que somos nosotras como mujeres, pero no quiero hacer de hombre, como he dicho antes. Quiero tener mi propio espacio como mujer y quiero que me respeten como tal. Tengo que decir algo sobre las cuotas, porque antes yo pensaba como tú y hubo mucho debate en Austria, hay mucho odio al respecto ahora, pero funcionan las cuotas. Tenemos ahora a más gente que Jessica Canswell, más directoras han llegado a Cannes. Por supuesto, yo me he dado cuenta por mi propia experiencia, especialmente la industria europea, porque es en la que vivo y es la que conozco mejor. Conozco un poco también la latinoamericana. No estoy muy familiarizada con el sistema de estudios de Hollywood. No lo conozco muy bien porque me pilla muy lejos y yo no me veo a mí misma haciendo una película para estudio en Estados Unidos. No es que me esté limitando, pero prefiero concentrar mi energía en cosas que conozco y que están más cerca y que son más fáciles de conseguir. En la tendencia que he estado observando, como he dicho antes, pues es esta, que las cuotas son una forma de dinamizar la sociedad y como dicen nuestro gurú Anna Sener, ella siempre ha habido cuotas masculinas que se van retroalimentando, que se dan unos a otros trabajos. Las grandes corporaciones funcionan así. Y lo que es muy importante, no solo en creatividad, sino que también es importante en el proceso de toma de decisiones y para los que toman las decisiones, es que normalmente las empresas de distribución, las empresas de televisión, no tanto las entidades públicas, porque hay bastante mezcla ahí, pero si pensamos en las personas que están dirigiendo los estudios europeos, Catleya en Italia, por ejemplo, no hay ni una mujer. Así que estamos progresando muy despacito. Catleya, para los que no lo saben, es un grupo muy grande de producción y de distribución en Italia, sí, uno de los más grandes. En Tech Shelter yo tuve contables y mi anterior marido, que también es director, como os podéis imaginar, muy grandón y director. Yo me sentaba en el monitor grabando mi película, él me vino a visitar y las personas de Catleya dijeron de repente, pero es él el que es el director, ¿no? No, la directora es una mujer. Y luego vino otra mujer y dijo, es la pequeña de la cesta. ¿De la quién? ¿Quién? ¿Cómo?
Sí, la que está sentada en el monitor haciendo su trabajo. Entonces ella es la directora. Sí, esto en Cattleya. Sí. Y mi director de ventas era Katia Rossi, ya no lo es. Creo que está sola en este negocio. Del lado de la producción y desde luego en el lado de la producción, en el lado del negocio hacen falta más mujeres. No tenemos mucho más tiempo antes de pasar a las preguntas. Voy a pasar a la última. ¿Qué consejo le daríais a una directora joven? Y si es una directora joven, ¿le daríais un consejo diferente al que le daríais a un director hombre? Empezamos ahí ahora. Empezamos por ahí. Bueno, la verdad es que me encanta trabajar con gente joven. He trabajado en muchos proyectos con gente muy, muy joven por primera vez en un rodaje. Y yo diría, bueno, sal ahí fuera, intenta encontrar tu voz. Incluso con mi película, si tu intención es convertirte en directora, hay algo que nunca vas a aprender en la escuela de cine, que es cómo lidiar con la gente. Esto te lo enseña la vida. Si tienes necesidad de mejorar tus habilidades sociales y cómo gestionar a la gente, sin importar que seas hombre o mujer, es complicado, es difícil a veces lograr que las cosas salgan, pero cuando llegue el momento asegúrate de que has encontrado tu voz, de que estás contando una historia y de que estás ahí. Pero si yo hubiera hecho mi película justo después de los estudios, justo después de la universidad, creo que no me hubiera gustado. No tenía suficiente experiencia como persona, simplemente eso. Así que yo diría, intenta tener toda la experiencia posible en personas, en seres humanos a nivel personal, y no te precipites en hacer una película. Tengo 22 años, tengo que hacer mi primer corto, mis padres acaban de pagar todo este dineral en la escuela de cine y tengo que demostrar algo. No, encuentra maneras de aprender en un set de rodaje, puede ser en un corto o en un largo o en un plató de televisión. No te precipites. Este sería mi consejo. Muy bueno. Bueno, lo mismo le dijeron a mi hija, que tiene 19 años, y ella solicitó entrar en una escuela de cine, entró en la de Berlín, y luego también en Viena está mi colega Bárbara Albert, y le dijo, necesitas experiencias, has hecho una buena película para este examen, pero eres muy joven, tienes 19 años, no te voy a aceptar. Tienes que tener otras experiencias lejos de la escuela de cine. Sal ahí fuera, conoce mundo. Bueno, estoy de acuerdo con las dos, pero también diría algo un poco extraño. No te escuches demasiado a ti misma o a ti mismo. Simplemente siéntelo, hazlo, vete a por ello. No pienses demasiado. Creo que yo hice esta película porque no pensé demasiado. Estaba sintiendo tantas emociones de manera intensa que, las volqué en una película. No pensé ni en la industria ni en la gente, y creo que a veces el problema con las mujeres que quieren convertirse en directoras es que tienen mucho miedo, les falta seguridad, confianza, y si nos escuchan pues da cierto miedo. Una mujer directora, no escuches, adelante. Si tienes algo que decir, por supuesto, si no, haz algo diferente. Yo he sido productora. John Bigger fue
a Sundance con Tangerine, con una película que había rodado con su móvil. Y sí, seguramente, si tenéis un iPhone, podéis hacer una película. Ya está, pero tenéis que encontrar vuestra historia. Esto es lo más importante, encontrar la historia. Sí, no os amedrentéis. Adelante. Volviendo a la dirección de cine, como artista, es una necesidad artística, no tienes elección, tienes que hacer una película y es lo que tienes que hacer y lo quieres hacer. Tienes, mucha ilusión, mucha emoción y yo diría, utiliza tu imaginación, utiliza tu creatividad. Desde contar historias a la producción, si quieres hacer una película, podrás hacerla. Encuentra la manera, aunque no tengas dinero, no tengas presupuesto, puedes grabar de manera muy sencilla, puedes hacer tú mismo o tú misma la edición, sobre todo si es un documental. No pases por el sistema, porque va a ser 100 veces más difícil. Así que simplemente produce algo, produce trabajo. Y en las escuelas de cine yo a veces he sentido que compañeros, compañeras de hace 20 años o 20 años después de terminar solo han hecho una película porque siempre han querido pasar por el sistema con determinados actores, con cierta financiación. Y entre tanto, pues yo lo he hecho por mí misma, he recaudado yo sola el dinero, pero tengo 6 películas porque las he hecho como he podido. Y la ventaja de no tener mucho dinero o no tener grandes productoras es que tienes una gran libertad creativa para hacer la película que quieres hacer. Y esto es lo que yo diría. Si realmente quieres hacer películas, encuentra la manera, sea como sea. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia del cine, muchísimos regímenes totalitarios, puede ser soviético, comunista, etcétera, incluso con temas. Siempre hay personas que han encontrado la manera de hacer la película con censura, con muchísimas limitaciones, con creatividad, con imaginación. Siempre se encuentra el camino de esta manera. Este es el desafío. Y esto es cierto para hombres y mujeres. Sí, yo creo que es un buen consejo. A por ello, céntrate en lo importante, en lo que realmente importa y el resto déjalo de lado. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a nuestro público. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hay una mano por ahí. Buenas tardes a todas. Soy Rafaela Porcelli de Lucía. Soy compositora de bandas sonoras y tengo 2 preguntas para nuestras directoras. 1. ¿Creéis que las bandas sonoras de una película pueden ayudar a los espectadores a sentirse más involucrados en la historia, a identificarse más con los personajes? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo trabajáis con los compositores de la música durante la producción? ¿Asignáis un guión ya escrito sobre el que se compone la música o trabajáis de manera conjunta durante el proceso de producción? Y a lo mejor lo que está en el guión va también emergiendo de manera paralela a la música. ¿Yo puedo empezar? Voy a ser breve. Sí, por supuesto, la banda sonora, la música de una película van a intensificar, guiar la experiencia del espectador, la historia que está viendo,
pero también creo que a veces hay que tener mucho cuidado, porque a veces puede ser demasiado, puede ser sobrecogedor. A veces si estás viendo una película y tienes la música demasiado presente, bueno, hay que buscar el equilibrio. Pero para mí es una vez que ya has rodado la película, porque el compositor tiene que trabajar, digamos, con las imágenes, con lo que se ha editado, con lo que ya está hecho. Sí, yo estoy de acuerdo. En mi última película trabajé con Delphine Malosela, fue ella la compositora. Empezamos a hablar y compuso algunas pistas de música cuando yo todavía estaba escribiendo. Le mandé algunas versiones del guión y ella empezó a imaginar un poco algo en línea con la voz de Oksana, siguiendo a la protagonista con esa tristeza, con este punto de vista cristiano sobre esta vida. Y cuando vio las imágenes, compuso más música, y yo al final en muchos casos elegí la música que ella había compuesto durante la lectura del guión, cuando todavía no había visto las imágenes. Bueno, yo creo que las bandas sonoras son más que esenciales para mis películas, sobre todo. Y para Happy Land, la película que estoy presentando aquí, quise hacer una película sobre un músico sin música, pero todavía no he podido hacerlo. Pero bueno, encontré a una mujer, a una compositora, Tremaine. Sí, la conozco, sí, estaba antes en Nueva York. Y Dorit y yo decidimos que íbamos a tratar de entrar en la mentalidad de este personaje, y entonces ella trató de sentirse como un actriz. Entonces es una banda sonora con una mujer protagonista que siempre está pensando en canciones o con canciones, pero no tuvo mucho éxito, pero está tratando de encontrar algo grande que encaje. Así que, bueno, participó en el proceso del guión y también luego rehaciendo, corrigiendo. Sí, creo que siempre tiene que haber algún tipo de ruptura de la música en las películas. Sí, para mí es cuando la película ya está terminada, digamos, editada. Yo misma, como directora, mi visión al principio y al final de la película cambia mucho, y realmente me odiarías con tantos cambios, ¿no?, entre el principio y el final. Yo diría, bueno, pues ahora vamos en otra dirección, pero creo que lo más importante para mí y útil con respecto a la música a veces es que tenemos proyectos en los que funciona muy bien la música, y hay otros proyectos en los que la música puede matar el tono de la película, y esto no lo vas a saber hasta casi el final. Pero si entre medias haces muchas pruebas, intentos, experimentos, esta es un poco mi experiencia para ver realmente qué lugar va a ocupar la música en el proyecto, cuánta música hace falta. Pero creo que es una especie de baile subjetivo con el director, la directora. No puedo darte una respuesta que sea siempre igual. Es un baile entre el compositor y el director. En mi experiencia como productora o directora depende mucho del tipo de película. A veces en películas de terror es muy importante tener una banda sonora que haga que el espectador esté incómodo y que se prepare para lo que viene. Pero en otras películas muy naturalistas, si te pasas con la música,
no queda bien. Así que depende del tipo de película, depende del tipo de directora, y sé que algunos directores lo hacen, utilizan música de referencia cuando trabajan con compositores, compositoras, y para entrar un poco en el espíritu de la película, y otros prefieren al final obtener pequeñas aproximaciones. Yo utilizo música de referencia, pero muchas veces digo, no quiero esta música de referencia, esto no es. Así que simplemente me lo tomo con mucha calma con respecto a la música, lleva tiempo. Y sí, también hay que, tiene que tener una buena relación con la encargada de edición. Soy Javiera. Muchas gracias por todo lo que hacéis, gracias por vuestro trabajo. Habéis mencionado que actores con grandes nombres deberían pedir más directoras mujeres. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo sería eso? Teniendo en cuenta que hay tantos elementos que entran en la producción y que ellos simplemente reciben el papel. Bueno, yo me refería a que, Hollywood es diferente a Europa, pero es un modelo. Lo que pasa allí acaba pasando en otros lugares. Es un efecto cascada en todo el mundo, en todo el planeta, yo diría. Y lo que estoy diciendo es, bien, la mala versión de esto es, Daniel Craig va a hacer James Bond número 67 porque no va a pedir a una directora mujer, porque no Catherine Bigelow, que hace películas de acción. Y creo que las estrellas tienen este poder. Es un poco, está relacionado con el dinero, con la financiación. Sé que si tengo a Hugh Jackman en esta película, él puede lograr un presupuesto de X, porque está ahí, él es quien es y tiene ese poder, tiene ese nombre, tiene ese poder funcional también en la industria por el hecho de estar en esa película. Aquí somos todas directoras, en muchos casos escribimos nuestros propios guiones, son nuestras propias películas. Con suerte no se pondrá en duda que nosotras vamos a dirigir el proyecto, pero en Hollywood muchas veces los productores compran, digamos, el guión, el proyecto, tienen la película, hacen como un paquete, consiguen a los actores y luego el director viene después, más adelante. ¿Hay alguien que lo haya hecho? ¿Alguien ha solicitado una mujer directora y lo ha conseguido? Greta Gerwig a lo mejor, no lo sé, ella o nadie. Mano Rabish pidió a Greta, ¿no? Hace falta un cambio de mentalidad y estamos en ello. Realmente no, te va a influir como directora independiente porque las posibilidades de que trabajes con Tom Cruise son mínimas. Pero si ves un cambio que viene desde arriba, estás mandando un mensaje al resto de la industria. Sí, es grande. Una financiación, de una película francesa necesitas a una gran estrella francesa. No puedes tener una película de 10 millones sin nadie. Sin importar, lo independiente que sea tu director o el reconocimiento que tenga en Cannes. Si hay mucho dinero de por medio, los inversores quieren asegurarse de que su inversión les va a volver de algún modo, que va a tener sentido. Muy bien, gracias por la pregunta, Javiera. Hola, soy Blanca. Estoy realizando un estudio sobre el feminismo y su relación con el arte. Quería preguntaros, siendo mujeres en esta industria, ¿os sentís cómodas si os llaman feministas?
o si vuestras películas son tildadas de feministas o son sobre un tema feminista. ¿Os sentís cómodas con este título? ¿Os consideráis feministas? ¿O creéis que esto es algo que simplemente se os adjudica esta definición, o es algo que la gente os llama simplemente por quiénes sois? No sé si habéis entendido mi pregunta. A ver, voy a tratar de ver si puedo explicar esto mejor. Ella quiere saber si por el hecho de ser directoras mujeres se os llama feministas, y el hecho de que seáis percibidas como feministas para vosotras es algo bueno o os da lo mismo. Creo que sí. Sorry. Hay cosas que cada vez vamos viendo más y más. La gente joven se está haciendo más conservadora. Es un movimiento a nivel mundial, lo estamos viendo. Y hay muchas chicas jóvenes que ahora no quieren ser llamadas feministas. Sí, la pregunta es totalmente correcta. Sí, es muy joven, es algo generacional, obviamente. No sé en mi generación, pero tú eres joven y esto es algo que tiene que ver con las nuevas generaciones. Sí, pero lo que quiero saber es si solo porque trabajáis en este campo os consideran feministas porque sois mujeres, o pensáis que tenéis que llamaros vosotras eso debido a este motivo. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí que deberíais, sí. Yo me considero feminista por eso, porque tengo que mostrar mi historia y quién soy de alguna manera. Pero creo que no es que tengamos que considerarnos que somos o no feministas. Por ejemplo, yo cuando empecé no pensaba yo simplemente ponía en mi cerebro y rodaba. Me daba igual el feminismo. Bueno, de hecho no era una preocupación para mí. Cuando veo todas las películas que he hecho, sí, soy feminista, pero no quiero ser feminista. ¿Me entiendes? Me estoy convirtiendo en feminista porque esta sociedad necesita un punto de vista como el mío o como el de ellas para hablar de la situación de las mujeres, de la condición de la mujer. Ocurre que mis películas hablan de los traumas humanos, de la condición humana, porque de hecho dentro de mí yo quiero hablar de todo eso, pero no me pregunto a mí misma. Creo que tenemos que tener cuidado de pensar demasiado en esto. Estamos analizando continuamente y en algún momento creo que esto ya deja de interesar, porque no sé cómo explicarlo. Podemos hablar años y años y siglos sobre feminismo o no feminismo, pero de lo que tenemos que hablar es de emociones, de conductas, de puntos de vista en este mundo, lo que estamos contando. Estamos haciendo películas porque tenemos algo que decir, algo que contar, y eso es suficiente. Eso es lo que yo creo. Está muy bien, exacto, ese es el motivo. Las etiquetas vienen después. Primero tú eres y luego te llaman. Primero muestras algo y luego a eso se le da un nombre. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, we'll go for you and then we'll... Primero tú y luego pasamos allí. Hola, muchas gracias por lo que habéis explicado. Soy Gloria y mi pregunta es: si no estuvierais haciendo películas, ¿a qué os dedicaríais? Me moriría. Bueno, a lo mejor alguna otra expresión artística, yo diría. Pues no sé. A mí me encantaría haber sido una dermatóloga. La verdad es que, en serio, no lo sé. No sé lo que habría hecho. No lo sé. Lo que sé es que habría intentado hacer algo para marcar una diferencia en cuanto a mis creencias y mi ética, mi forma de ver el mundo, y podría haber sido cualquier cosa. Vaya. Bueno,
Bueno, si yo tuviera muchas vidas, me habría gustado ser ornitóloga, egiptóloga. Bueno, ornitóloga porque me encanta ver pájaros. Y bueno, también habría escrito, habría pintado. Bueno, son cosas que sigo queriendo hacer. Yo cuando era pequeña quería ser pintora, pero nunca puedo recrear, no soy capaz de recrear con mis manos lo que está en mi cabeza. Por eso, bueno, quizá me dediqué más a la fotografía y al vídeo para trabajar más con la realidad. Sí, bueno, pero seguiría en las artes visuales, eso sí. Yo ya digo, me moriría. No, quizá es demasiado exagerado, pero no sé. Me hice directora porque era una necesidad visual, contar historias para quizá cambiar el punto de vista de la sociedad sobre las mujeres. También fue una forma para mí de entenderme a mí misma. Y me doy cuenta de que cuando hago una película no sé nada al principio. Luego, bueno, ya tengo que profundizar en una pregunta que no puedo responder y quizá al final tenga una pequeña visión de la respuesta. Es un poco como ser, bueno, un chercheur, una buscadora. Sí, una arqueóloga o algo así, sí. No sé lo que haría y no podría vivir sin este trabajo. Mi trabajo es como mi familia, es mi pasión, es muy importante para mi salud mental. Hago mucho deporte y hago muchas películas o mucha filmación de películas. Necesito esta actividad y lo que es importante para mí como directora es que he encontrado mi misión. Estoy contando una historia que espero que sea más grande que yo y que espero que pueda cambiar el mundo un poco, espero crear un debate y creo que eso es muy importante en la vida, que encuentres tu misión. Bueno, ¿por qué lo hago? Eso me lo pregunto a mí, porque tengo que encontrar algo, porque hay tanta violencia, hay tantas cosas terribles. Hay muchas cosas malas que pasan continuamente y bueno, nosotros podemos cambiar algo, pero al mismo tiempo yo no soy nadie, no soy nada, porque yo soy un artista, no he inventado la forma de establecer la paz, no soy una participante que esté llevando la delantera ahí. Bueno, me he salido de la pregunta, pero... Bueno, haces arte y esto ayuda a la gente y bueno, y piensas en cuánto te aporta a ti ese arte. Eso es importante. Pasamos a la siguiente. Gracias. We have only time for one more question. Solamente tenemos tiempo para una pregunta más. Esta persona de aquí y luego tú, porque desgraciadamente no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todas. Una de las cosas que he pensado ha sido la cuestión de las cuotas. Lo importantes que son. Vuestro debate sobre las cuotas ha sido impresionante. Pero bueno, yo soy educadora, así que cuando escribo contenidos, cuando escribo un programa educativo, tengo la opción de incluir directoras mujeres. Y no lo hago porque sea feminista, no lo hago por otros motivos. Lo hago porque vuestra voz tiene que oírse, vuestro punto de vista tiene que oírse. Vivimos en una sociedad en la que, bueno, se premian muchas otras voces, así que yo animaría a todo el mundo a que escuchara las voces y las visiones que oímos de las mujeres directoras en este festival y traigamos este diálogo, esta conversación a los amigos, la familia, en mi caso al aula. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted porque los educadores son importantísimos porque son la base de lo que luego nos convertimos, la sociedad en la que luego nos convertimos.
La primera vez que vi a una directora fue Message of the Afternoon, cuando estaba en el instituto. Y no solamente era una directora, sino que era un tipo de realización cinematográfica muy determinada. Así que muchas gracias por ponernos en ese centro. Mucho comisariado de Hollywood o del aula sugiere, incluso en Netflix, sugiere que cuanto más podamos impulsarlo, sin que tengamos ese estigma vinculado a la palabra feminismo, más podremos ayudar a que esto progrese. Muy bien, muchas gracias, y sus alumnos tienen mucha suerte de tenerla como profesora. Hola, muchas gracias a todas por la oportunidad de estar aquí. Tengo la misma pregunta para todas. ¿Nos podríais... Your first pitches and the ones that you do. ¿Podríais contarnos algo sobre vuestros primeros trabajos y lo que hacéis ahora? ¿Quieres saber cómo presentáis vuestras películas? Creo que, bueno, esto nos devuelve a la gente joven. A veces estamos pensando en los festivales y qué películas han ganado los premios, y bueno, hay que pensar en qué tengo que decir para que se haga mi película. Y bueno, he descubierto que se trata de ser yo, ser honesta sobre mis pasiones, sobre lo que me lleva a escribir o hacer una historia. Cuanto más volumen tenga en esa sala de presentación, bueno, realmente más curiosidad puedo suscitar, más ganas de que se vea la película. Sé que ahí siempre hay tensiones. Bueno, yo pienso también en por qué eres tú la que cuenta la historia, sea cual sea la historia, narrativa, documental. ¿Por qué tú? ¿Cuál es tu conexión con el tema? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Por qué te han dado la oportunidad de hacer esta película frente a otro director? ¿Por qué eres tú la que puede hacerlo y otro director no? Y otros directores no. Sí, exactamente. Para mí es lo más importante. Poder dar tu propio punto de vista, tu propia visión. Simplemente hay que agarrar a esas personas a las que presentas, como agarras a la audiencia, con pasión, yendo justo al grano, viendo, bueno, por qué tú, que eso sin duda es lo más importante. Bueno, ser muy auténtico, bueno, es una de las cosas más importantes, ser auténtico, como tú has dicho, mostrarles que realmente te apasiona esa historia. Bueno, estaba escuchando y estaba pensando, quizá si hago esto, cambie lo otro, a lo mejor consigo más dinero. En alguna presentación lo he pensado, pero hay que ser auténtico. Yo añadiría, primero, ser auténtico, y en segundo lugar yo diría ser organizado para no volver loco a la gente. El ser organizado, la forma en que tú te organices, es lo único que yo añadiría. Yo no creo que haya que rellenar un formulario, hay que ser uno mismo, hay que llevarle pasión a la historia y hay que ser organizado. Pasión y, bueno, estar centrado. A lo mejor hace falta una austríaca para poner todo en orden, pero yo soy de las montañas. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Y por favor, muchas gracias a Sara, a Ivy, a Sharon y a Sara. Uy, y a Eva, perdón. Y por favor, los que os recomiendo a todos, de verdad, que los que podáis ver algunas de sus películas en el cine, me lo vais a agradecer, ya veréis. Gracias. ¿Ya? They're not going to take a picture of us, so, ¿no?
Sí. Sentadas, paradas. Venga, de pie. Sí.